Buenas noches, bienvenidos al webinar de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Muchos de ustedes ya creo que se han conectado a otros webinares. Este es un tema que nos ha interesado especialmente y no solo como Sociedad de Pediatría, sino con el Instituto Nacional de Salud y con el Ministerio de Salud. Esperamos que de aquí salgan muchas enseñanzas. Yo me presento, soy Cristina Mariño, infectóloga pediatra, trabajo en el Hospital Militar y por eso estoy también acá porque yo veo bastante dengue como uno de los mayores centros para remisión de la patología en Bogotá. Tengo el gusto de presentarles a las 3 personas que nos van a acompañar, 2 están aquí conmigo y la otra persona nos acompaña desde Cali. La doctora Marta Ospina, que creo que ustedes también muchos la conocen, ella es la directora del Instituto Nacional de Salud y ella nos va a presentar el panorama actual del dengue en Colombia, en qué estamos y por qué estamos tan preocupados con lo que está pasando en dengue. Y el doctor José Fernando Valderrama, a quien posiblemente también conocen. José Fernando tiene mucha experiencia en salud pública, él es el subdirector de enfermedades transmisibles en el Ministerio de Salud y también es uno de los grandes expertos en dengue. Como ustedes vieron, el título de este webinar es Epidemiología actual del dengue. Vamos a tratar varios temas. Voy a empezar con la doctora Ospina. Ella nos va a presentar inicialmente un poco en qué estamos en vigilancia desde el instituto y cómo está la situación actual del dengue en Colombia. Doctora Marta. Muchas gracias, doctora Mariño. Buenas noches para todos. Me alegra mucho poder hablar con ustedes en todo el país a través de este medio y le agradezco por eso a la Sociedad Colombiana de Pediatría, con la que siempre hemos trabajado temas de interés para que lleguen directamente a los servicios de salud. Bueno, espero que puedan estar viendo esa diapositiva que está ahí presentada. Ahí pueden ver el canal endémico de Colombia para dengue. ¿Qué es eso? Significa que con la historia del dengue en Colombia, de por lo menos 10 años, nosotros construimos con un ejercicio estadístico ese canal que va entre esa línea roja y esa línea verde. Eso es como una carretera, digamos, y dentro de esa carretera se mueve el comportamiento normal, llamémoslo así, del dengue, entendiendo que Colombia es un país endémico, es decir, que vive con dengue, convive con el dengue. Sin embargo, desde octubre del año pasado, nosotros encontramos que el dengue venía subiendo permanentemente, todo el tiempo sin descenso, y eso nos alertó a que definitivamente el dengue podía llegar a salirse de ese canal. Eso sumado a que el 2019 es un año que por la periodicidad del dengue, cada 3 años es un año que coincide con un año epidémico. Coincide también, obviamente, con los fenómenos del niño, y ustedes han oído cómo han anunciado el fenómeno del niño. Entonces, estábamos viendo los signos tempranos de una posible epidemia. Por eso alertamos al ministerio, el ministerio ha tomado las medidas que luego el doctor Valderrama nos explicará, pero nosotros hicimos unas estimaciones y hemos estado en parte contentos porque digamos que no se nos ha cumplido tanto esa predicción. Sin embargo, los casos siguen aumentando y como pueden ver ustedes en el último punto en esa gráfica ya nos salimos en la última semana de ese canal, o sea, superamos el límite superior, esa línea roja, y estamos en lo que denominamos una zona de alerta de epidemia en este momento. Es en este punto en el que nos encontramos y por eso estamos haciendo también este webinar. Hay que recordar que hay que tomar las medidas y estamos hablando en 2 sentidos. Las medidas como ciudadanos para controlar la incidencia, es decir, para disminuir la presencia del vector y la transmisión, de la cual nos hablará el doctor Valderrama, pero las otras medidas son para evitar la mortalidad por dengue, que se hace totalmente entre los servicios de salud y también de eso pues nos dará las recomendaciones la doctora Mariño, espero yo que es una experta realmente en el tema. ¿De cuántos casos estamos hablando en este momento? Alrededor de 16.000 casos. Tenemos 15.800 casos en este momento acumulados en Colombia. Nosotros esperamos que esa tendencia se aplane. Podemos hacerlo si todos nos comprometemos a controlar los criaderos. ¿Cuáles son los departamentos o las entidades territoriales que más nos preocupan? Hay 2 maneras de verlo. Entonces, en esa gráfica en azul, ustedes pueden ver los departamentos que tienen mayor proporción de municipios comprometidos. Es decir, de los municipios que tengo muchos, o más del 50% comprometidos. Por ejemplo, Putumayo, Meta, Guaviare.
Putumayo estamos hablando que tiene casi el 55% de sus municipios comprometidos. Entonces, si estamos hablando por tamaño, por cantidad de municipios comprometidos, los primeros lugares los ocupan Putumayo, Meta, Guaviare, Guajira, Cesar, Arauca. Pero si estamos hablando por cantidad de casos, entonces el que va punteando en la siguiente gráfica en rojo es Antioquia, seguido de Meta, Cesar, Magdalena, Tolima, Norte de Santander. El departamento que más municipios tiene comprometidos, que son Meta y Antioquia, tienen 14 municipios comprometidos. Significa que para un gobernador es todo un reto involucrar a 14 alcaldes, 14 poblaciones, 14 secretarías de salud. Ese es el reto que tenemos y de eso es lo que queremos llamar la atención hoy. Pero al mismo tiempo, y con esto le devuelvo la palabra a la doctora Mariño, es que esos pacientes, esas personas que están ahí, están presentando muchos casos de dengue grave, porque tenemos en este momento circulación de 3 serotipos. Circulación de 3 serotipos que, como ustedes bien saben, aumenta la probabilidad de tener casos de dengue grave. Hemos tenido un aumento entre lo que vimos en el pasado de casos de dengue graves por debajo del 20% hasta tener 60% de los casos con dengue grave. Eso nos preocupa mucho y eso es un reto verdadero para los servicios de salud. El asunto en dengue no es la tasa de mortalidad, recuerden, sino la letalidad. Es decir, a quien le da dengue no debería morir por dengue. De eso se trata entonces, doctora Marín. Doctora Ospina, usted nos decía que tenemos 3 serotipos. ¿Cuáles tenemos? Tenemos 1, 2 y 3, no tenemos circulando el 4 y lo tenemos prácticamente en todos esos departamentos donde ven la circulación, tenemos los 3 circulando, podemos decirlo de manera general. Exacto, y eso nos aumenta, como usted sabe, el riesgo de tener dengue grave y por lo tanto la probabilidad de morir. Muchas gracias. Ahorita en un rato volvemos con la doctora Ospina. No les he presentado, ustedes están viendo también, nos acompaña desde Cali el doctor Tulio Moreno. El doctor Moreno nos va a hablar de la parte de diagnóstico diferencial del dengue, haciendo énfasis en una cosa que me pareció muy preocupante. Yo no había oído las estadísticas de mortalidad en otras epidemias. ¿Y por qué está el doctor Moreno acá? Porque él es experto en drepanocitosis, él trabaja en el Valle, es epidemiólogo y está haciendo también salud pública, y se ha encontrado que algunos casos clasificados como muerte por dengue en realidad tenían drepanocitosis. Entonces él se va a referir un poco al diagnóstico diferencial, pero inicialmente el doctor José Valderrama, quien ya les presenté, nos va a hablar un poco de cuál es el plan de contingencia y algo del abordaje del dengue actualmente. Muchas gracias, María Cristina. Es un gusto estar acá en la casa de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Doctora Ospina, muy buenas noches, y a todos los que nos siguen. Sabemos que estos webinars tienen una gran difusión y nos complace mucho como ministerio estar aquí muy de la mano con ustedes, pudiendo extenderles este panorama actual. Y muy actual, por, como lo dijo la doctora Ospina, cuál se está presentando y el impacto que tienen estas epidemias anteriormente. Lo que podemos hacer y lo que podemos también extender ahí a la comunidad, a todos los pacientes, a esos padres y madres que acompañan a niños que pueden estar sintomáticos, cómo podemos darles ese mensaje a fin de prevenir, de mantener aplanando esa tendencia y de que Colombia continúe siendo demostrativo frente al abordaje de lo que implican estas enfermedades transmitidas por vectores. Les voy a comentar básicamente lo que es el plan de contingencia y algunas orientaciones frente a cómo intensificar esas medidas de contacto, de prevención, y orientar al paciente también en lo que va a ser su conducta. Esto inició, como lo mencionábamos, desde el año pasado. Ya nos anticipaba tanto la Organización Panamericana desde noviembre del año pasado que se nos iba a presentar una alerta epidemiológica por dengue. Y como lo mencionó la doctora Ospina, el dengue es una enfermedad cíclica, cada 3 años. Recordemos esa gran epidemia que tuvimos en el 2010, en donde fueron más de 156.000 casos y 221 muertes, no solo para Colombia, sino también de gran impacto para toda la región de las Américas. Fruto de eso dejamos nosotros ya activado desde el año pasado una reunión nacional que tuvimos con todas las secretarías de salud, 28 de noviembre, allá en Villavicencio, que es una de las ciudades que está punteando actualmente con los casos de dengue. Dejábamos que toda una serie de instrucciones y todo ese componente preparativo, de alistamiento para lo que se nos avecinaba este año. Y
Se ratificó mediante 2 circulares, que también yo los invito a que las puedan repasar, tanto la circular 03 como la circular 08, la circular 03, con todas esas acciones de respuesta sectorial frente a los posibles efectos en salud de la ocurrencia del fenómeno de niño. Recordemos, este año tenemos fenómeno de niño, y fenómeno de niño impacta no solo con enfermedades transmitidas por vectores, sino también nos puede incrementar lo que son infección respiratoria aguda, enfermedad rédica aguda, algunas enfermedades transmitidas por alimentos, malaria también. En cuanto a dengue, con fenómeno de niño, el incremento de la temperatura que estamos notando en todo el territorio nacional acelera el ciclo, tanto del vector como la replicación viral al interior de la hembra, que es la que nos transmite el virus. Y también hace que en muchos municipios de nuestro país tengamos intermitencia en el suministro de agua. Al tener esa intermitencia en el suministro de agua, las comunidades se ven obligadas a almacenar y terminan a veces almacenando criaderos o reservorios. Entonces, esa educación que podemos dar, ustedes todos los colegas, porque además de los médicos, los que nos siguen estos webinars, sabemos que están todos los profesionales de salud, frente a educación y a reforzar las medidas preventivas, pues va a ser fundamental. Esta es la línea de tiempo de dengue en Colombia. Y aquí, como les comentaba, tuvimos una gran epidemia en lo que fue el año 2000. Posterior tuvimos un periodo que fue casi hiperendémico, que se nos mezclaron 2 periodos, 2013-2016, junto con la introducción del chikungunya y el Zika. Esto fue muy recordado y allí también tuvimos que hacer todo un fortalecimiento de estas medidas de prevención, y creo que hay que reactivar todo ese mensaje a la comunidad de cómo el control del vector, que es el mismo, el Aedes para estos 3 arbovirosis, pues lo tenemos que mantener. Y actualmente, como nos contó la doctora Espina, de la semana 42 a la fecha, pues con una tendencia hacia el incremento en el número de casos. Pero esto nos obliga a hacer activación de un plan de contingencia. Y yo quiero extenderles allá a todos los que nos ven, bueno, ¿qué es un plan de contingencia? ¿Cómo nos vemos involucrados en un plan de contingencia? Podemos trabajar o a nivel de una IPS, de una clínica, de un hospital, o podemos estar en una EPS, o podemos estar en una secretaría, bueno, en donde quiera que estemos. Es fundamental que tengamos presente esto, que es una herramienta. El plan de contingencia es un instrumento el cual nos va a mostrar unos objetivos, cuáles son los responsables, cuál sería un cronograma de una serie de actividades para dar respuesta a las diferentes fases de una epidemia. Y ya nos estamos anticipando a que este año es un año epidémico de dengue aquí en Colombia. Entonces, eso va a ser muy importante. Y esto ya queda consignado también como un elemento que tenemos que ir actualizando. Debemos de tener planes de respuesta preparativos para lo que son diferentes eventos. Y Colombia, al ser un área endemiopidémica para dengue, pues claramente dengue es uno de ellos. ¿Cuál es el objetivo de manera general de este plan de contingencia? Coordinar y fortalecer las acciones. Allá a nivel de nuestra institución, de nuestra clínica, de nuestro hospital, nuestro centro de salud, preguntémonos cómo está nuestro plan de contingencia, cómo lo estamos abordando conjuntamente. Esto nos obliga a que desde el gerente hasta el auxiliar, hasta el portero, todos tenemos que reconocer que estamos en un plan de contingencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos también que incidir en acciones tanto a nivel colectivo como a nivel poblacional? ¿Qué medidas preventivas también tenemos que dar a las personas y actualmente frente a lo que es la temporada de fenómeno de niño? Vamos a escribir algunos objetivos que abordaríamos en este plan de contingencia. Que se intensifique la vigilancia, clave para tomar decisión. Veíamos cómo esto tiene que nutrir no solo al Instituto Nacional de Salud, sino tomar una decisión allá a nivel de mi institución. ¿Cómo intensificando esa vigilancia? Tengo que hacer una unidad de análisis y ver si realmente nuestra institución está con una tendencia en incremento de los casos. Tengo que fortalecer mi sistema de referencia, tengo que fortalecer la adecuación y demás de servicios. ¿Cómo desarrollo capacidades en todo el personal? Esto también nos va a servir para aprovechar que nuestro plan de contingencia nos sirva para tener un espacio entre todos como equipo, y entre todos como equipo que nos volvamos a retomar cómo es que manejamos el paciente con dengue, cuáles son estas medidas preventivas. Esto nos va a servir para que nos volvemos a actualizar. ¿Cómo promovemos y desarrollamos estrategias de coordinación sectorial e intersectorial? Entonces, aquí también va a ser muy importante. Los que nos ven en algunos municipios que han tenido una importante tendencia, ejemplo, Espinal, cómo el hospital de allí, de Espinal, tiene que ser líder, tiene que dialogar con las autoridades locales y tiene que coordinar esas acciones también a nivel y reconocer a nivel que se hace, por ejemplo, de los entornos. El tema de dengue, vamos a verlo más adelante, no es un problema del sector salud específicamente, es un problema
multisectorial, tiene que haber una participación intersectorial en donde podamos afectar positivamente esos determinantes. Recolecciones con la empresa de servicios públicos. Es que estamos notando que es de un barrio X en donde estamos teniendo una mayor proporción de casos. ¿Qué está pasando en ese barrio? Focalizamos. Y en ese barrio poder focalizar y poder intervenir esa serie de determinantes potenciales que ya de corrupción de servicios, capacitación cuando tengo intermitencia en el suministro de agua. Estas acciones intersectoriales van a ser fundamentales. ¿Cómo preparamos los servicios para la atención de casos? Nos ha pasado y en el 2020 una hiperfrecuentación bastante sentida en los servicios de salud, y los servicios de salud tienen que adecuarse. En algún momento pueden llegarles y se les junta la cantidad de febriles con el pico epidemiológico por infección respiratoria aguda, se les conjuga toda una serie de necesidades que puede saturar los servicios de salud. Y eso va, sarampión que podemos tener casos, actualmente tenemos algunos en La Guajira. ¿Cómo tenemos que estar preparados para que podamos anticiparnos y saber cómo enfrentar esta necesidad al interior de mi servicio de salud? Esto también lo vamos a contemplar dentro de nuestro plan de contingencia. Y cómo promovemos la participación social y comunitaria. Ese también tiene que ser un tema fundamental. Creo que Colombia ha sido uno de los países que ha podido ir apropiando de una buena manera el abordaje de las enfermedades transmitidas por vectores, pero aquí siempre se hace necesario tener más empoderamiento. Si tenemos una comunidad empoderada, es una comunidad participativa, es una comunidad que además puede tener ese estrechamiento de canales con los servicios de salud, va a tener a los niños, niñas y a toda la familia con el esquema de vacunación actualizado, va a tener al adulto con su programa de paciente crónico. Vamos a tener una sociedad más saludable si promovemos la participación. Y aquí los invito también a que ustedes que les gusta la participación y la movilización puedan repasar esa política de participación y movilización social. Contamos ya con una política, es muy bonita, la encuentran en la resolución 2063 y allí pueden detallar esos componentes que se denominan en participación y en movilización social. Ya la justificación creo que la abordamos. Colombia es un país endémico y en algunos territorios hiperendémico para dengue, más de 28 millones de personas que están a riesgo de la enfermedad, el Aedes aegypti, el Aedes albopictus, el transmisor de la enfermedad, cuenta con los 4 serotipos, actualmente tenemos mayor circulación de 3 serotipos, pero tenemos los 4 serotipos aquí en nuestro territorio nacional, se relaciona con el fenómeno del niño y este tema es letal si no se trata adecuadamente. Y aquí también queremos hacer un llamado. De esos casi 16.000 casos que nos comentaba la doctora Espina, más de la mitad de los casos, casi el 56%, están siendo reportados como casos de dengue con signos de alarma. ¿Qué está pasando con esos casos? No están llegando tardíamente al servicio de salud. Estamos teniendo una mayor severidad en su presentación. Se nos pueden estar complicando y con el riesgo de que tengamos dengues graves en mayor proporción. Es un tema que tenemos que prestarle mucha atención y sobre todo va a ser objeto de análisis allí, al interior de sus hospitales, qué proporción de pacientes estamos hospitalizando con signos de alarma y pacientes con dengue grave. ¿Qué espacios de gestión tenemos al interior de esta contingencia? Esto también va a ser muy importante, que reflexionemos cómo estamos trabajando el dengue al interior de esos municipios, porque esto, como mencionamos, es una responsabilidad tanto del alcalde como de los otros sectores. Entonces, que se active ese comité de gestión de riesgo en emergencias y desastres. Ley 1523, pregúntese cómo fue esa activación. Y eso es lo que estamos promoviendo con estas vueltas a Colombia que estamos realizando por el Ministerio y compañía del instituto, las ha liderado algunas el ministro, lo comenzamos en Sucre, después estuvimos en Barranquilla de Atlántico, Cartagena, La Guajira, estuvimos en Ibagué, posteriormente vamos a estar la próxima semana en Norte de Santander, motivando a los alcaldes que se empoderen y lideren esto a nivel de ese comité para que active a estos otros actores. Servicios públicos, educación, que es fundamental, saneamiento y demás. El COVID, otra invitación a que los colegas, todos los profesionales que nos están siguiendo, sean partícipes y vean que se está manejando a nivel de ese COVID. El comité de vigilancia. El comité de vigilancia, ese va a ser fundamental. Allí es donde podemos darnos cuenta si nuestro municipio ya está en una tendencia, salió ese canal endémico, qué recomendaciones, qué otros
agentes, otros virus, qué otros eventos estamos teniendo. Ejemplo, estamos actualmente en Casanare frente a un probable brote de chagas de transmisión oral. Esto, los colegas que están en Casanare pues tienen que estar muy atentos, puesto que es un evento que nos implica una acción inmediata. Estamos frente a lo que es la notificación de unos casos, 4 casos en La Guajira. Entonces, sepamos la condición epidemiológica de nuestro departamento, de nuestro municipio. Y los equipos funcionales. Y el equipo funcional tiene que ser una constante al interior de nuestra institución. No es un tema que lo vea solo el encargado de vigilancia o el encargado de infecciones y el pediatra o el médico. No. Tanto al interior de la aseguradora como al interior del hospital tienen que trabajarse de una manera funcional. Tienen que estar todos los diferentes actores de todas las diferentes áreas en este ejercicio de reconocimiento y de ver su responsabilidad en el plan de contingencia. ¿Quién lidera el plan de contingencia? Entonces, a nivel del departamento, el gobernador tiene que activar ese comité de gestión. A nivel del municipio, el alcalde tiene que ser el que lidere todas estas acciones. A nivel de la EPS, el gerente. Toda EPS tiene que tener un plan de contingencia a fin de poder coordinar las acciones de toda su población asegurada. Y a nivel de la IPS, el centro de salud del hospital, el gerente, el director del hospital, tiene que ser el que lidera ese plan de contingencia. Y reconocer qué acciones hacen con relación a esto que estamos viendo aquí, las fases de la epidemia. De ahí que la activación se dé y que tengamos esos planes desde muchos antes, o sea, desde la preepidemia. Tenemos que tener ese plan listo, actualizado, para que cuando ya comencemos a tener el tema de emergencia y entrar en todo lo que es la epidemia, pues hagamos la activación. Tengamos de parte de ese líder, de ese gerente, todo el trabajo en el equipo, se dé esa operatividad, se fortalezca todo ese componente de inteligencia epidemiológica y se vea para prevención primaria, diagnóstico y promoción lo que tenemos que hacer de acuerdo a cada fase de la epidemia. Y esto muy relacionado también en consecuencia con nuestra eje. La estrategia de gestión integrada, que es ese modelo de gestión que está plasmado en el Plan Decenal de Salud Pública y que ha sido ya muy avanzada en todos los territorios, ha sido la que posibilita que Colombia haya sido demostrativo en el abordaje de estas epidemias a nivel regional. Una eje fortalecida y entendiendo ese componente de eje, pues va a ubicarnos en un abordaje integral de las enfermedades transmitidas por vectores. Como ese gerente que mostrábamos en los diferentes niveles, ¿no? Al interior de la IPS tiene que haber un gerente, a nivel como tiene que haber esa coordinación de ese programa. Se alimenta por ese componente de inteligencia epidemiológica, tanto la virológica como la vigilancia que hacemos clínica por parte del sistema de vigilancia. Pero también la gestión del conocimiento, y aquí motivarlos también a ustedes, a los que tienen grupos de investigación, a la academia, cómo participa de manera también operativa, cómo le aporta. El Hospital Militar ha sido uno de los que ha aportado el tema de las enfermedades transmitidas hacia dengue. ¿Cómo le sigue aportando y cómo activamos y ese componente de conocimiento alimenta? Y cómo esos 4 otros componentes que son más operativos en los diferentes entornos de promoción de salud de la CTV. Entonces el mensaje, y aquí hago la cuña frente a la campaña que estamos teniendo, córtale las alas al dengue. Si todos masificamos ese mensaje de cortarle las alas al dengue, ha tenido muy buena acogida, la gente lo está apropiando muy bien, reconoce qué tiene que hacer. ¿Cómo le corto las alas al dengue? Eliminando criaderos y reservorios. ¿Qué identifico como criadero y reservorio? El grupo de entomología del Instituto Nacional de Salud nos ha mostrado casi el 70% de los criaderos o reservorios son los tanques de almacenamiento bajos, las albercas, que denominan el estanque, que denominan algunos, la poseta, que denominan algunos. ¿Cómo yo intervengo ese criadero? La comunidad ya nos dice, doctor, pero yo tengo que, hay escasez de agua, usted me dice que lave el tanque, no vas a ocupar la poseta, no vas a ocupar la alberca. Esos minuticos para decirle, señora, no es necesario que usted las ocupe. Coja un cepillo de cerdas duras, un poco de unas gotas de cloro y haga un cepillado de las paredes de esa poseta, de esa alberca. Con esa medida ya está eliminando los huevos que se van a convertir en larvas, en pupas de larvas y posteriormente en un transmisor. Recordemos que la hembra de la Anopheles, la Aedes aegypti, deposita cada día alrededor de 400 huevos. Una sola hembra. Y esto no va.
Todo ese componente de prevención de las ETB, fortalecerlo, de que hagamos jornadas de recolección de inservibles, de que podamos identificar dónde se está presentando la enfermedad. Casi el 50% de los casos son en niños menores de 15 años. ¿Y dónde están los niños menores de 15 años todo el día? En los colegios. Sí. O sea, ese trabajo que tenemos que hacer, tanto en las casas como en los colegios. Hay colegios que hemos encontrado donde tiene gran cantidad de potenciales criaderos o reservorios, llantas, baldes, recipientes, o a veces hasta los mismos inservibles, botellas, vasos plásticos. Eso tenemos que educar para intervenir. El componente de atención integral de pacientes que vamos a dedicar unos minuticos al final, y esto que les estoy comentando es último componente, plan de contingencia. José, una anotación con lo que dices que es muy importante. Cuando, como la mayoría de los que nos ven son clínicos, cuando ven un paciente con dengue, un niño con dengue, recuerden que ese niño o ese paciente va a ir a su casa, ya tiene dengue, o sea, él es un portador de dengue. O sea que los zancudos que viven allá en su casa tienen todo el potencial para infectarse de dengue y transmitirle a los otros miembros de la familia. Entonces recuerden que se trata el paciente, pero se trata la casa. Eso no se debe olvidar y el pediatra debe recomendarlo. Hay que llegar a la casa a eliminar todos los criaderos, a cepillar el tanque, porque si no, otros miembros de la familia terminarán con dengue. Eso es fundamental y que ya podemos apropiar esto que está en 3280. La resolución 3280, también quiero hacer esa invitación, que la repasemos todos, que la podamos retomar. Repásense, aquí les extiendo a los colegas, por lo menos las primeras 48 hojitas de la 3280, que es completamente obligatoria, recientemente ratificada y en la cual ya deroga la resolución 412, donde estaba la norma técnica y las normas de práctica clínica. La resolución 3280, que es la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, ya nos da esas orientaciones a nivel de esos entornos. O sea, tanto esas IPS, tanto esos hospitales que ejecutan actividades del PIC, pero también todos debemos de reconocer cómo fortalecemos y potenciamos entornos saludables. Que a propósito, explícale Hospital Libre de Vectores. Que además está el tema de Hospital Libre de Vectores, Hospital Verde, Hospital Saludable. Entonces está el entorno hogar. Y el entorno hogar es ese niño que se va a volver a su casa y puede infectar allí a las demás personas de su hogar. Está el entorno educativo, que está todo el tema de la escuela saludable, el colegio saludable, hasta la universidad saludable también ya hemos propiciado con unas muy buenas experiencias, porque a veces la universidad también puede tener un sitio, es un foco y puede constituirse como una gran cantidad de criaderos. El entorno laboral va a ser fundamental con esas empresas, cómo yo trabajo un entorno laboral saludable. El entorno comunitario, y allí también hacemos referencia a todo lo que es parques, zonas comunes, cementerios. Los cementerios allí a veces se constituyen en muy unos focos y unos... Por los jarrones con las flores que la gente va y pone a su ser querido. Y constituye allí el criadero, el reservorio y el entorno institucional. El entorno institucional, tanto a nivel de las IPS, Hospital Libre de Vectores, Hospital Saludable, pero también todo lo que va a ser otros sitios como cárceles, como ancianatos, hogares vida, centros vida y demás. Interesante. Continuamos. Creo que ahorita el doctor Tulio nos va a ampliar tal vez con alguna experiencia allí que ha tenido en Cali con relación a estas medidas preventivas. Vamos a entrar ya en la parte final. ¿Cuáles serían esas líneas de acción de nuestro plan de contingencia allá institucional para que ustedes puedan reflexionar mañana, analicen a nivel de sus equipos, a nivel de sus instituciones, cómo está aquí nuestro plan de contingencia, cómo lo hacemos el respectivo seguimiento? Uno es componente de monitoreo, cómo estamos haciendo el seguimiento de detección de alertas, de rumores, la vigilancia epidemiológica, analicemos esos casos. ¿Será que tenemos una proporción elevada de casos de dengue con signos de alarma que no estamos hospitalizando? Estas son las medidas que quedaron claramente plasmadas en la circular 08, que se firmó tanto con el Instituto como con la Superintendencia Nacional de Salud y que son objeto de ese monitoreo. Encontramos proporciones en algunos territorios bastante elevadas, por encima del 70% de que no están hospitalizando pacientes con dengue con signos de alarma. Todo paciente con signos de alarma y todo paciente con dengue grave tiene que estar hospitalizado. Todo el tema de comunicación de riesgo, retomen ya todo lo que está en los municipios, tanto el Instituto como el Ministerio de Salud, esos mensajes a la comunidad va a ser fundamental, las líneas de intervención de acuerdo a la institución y el seguimiento de evaluación que le estamos haciendo a nuestro plan de contingencia. La meta del plan de contingencia, ¿cuál va a ser? Que tengamos una letalidad
en Colombia, por debajo del 0.2% en este periodo epidémico. Ese va a ser nuestro gran desafío. ¿Podemos tener casos? Podemos tener casos. Recordemos que hemos tenido letalidades hasta del 8, 10% incluso con la epidemia que recordaba José Fernando. En este momento tenemos 44 casos en estudio. Eso no es una cifra exorbitante, es una cifra que mantenemos normalmente. Acuérdense que el análisis de dengue es un análisis demorado, digamos, posterior a las muertes, y en este momento no tenemos ninguno confirmado. Pero digamos que la cifra global no parece anormal en este momento. Confiamos y con estos reforzamientos en que los servicios de salud reaccionen adecuadamente y contengamos la mortalidad, es decir, que la gente no se muera, se atienda adecuadamente desde el servicio de salud reconociendo el dengue grave. Eso va a ser clave. Y hay una responsabilidad y es la participación de todos los clínicos, de todos los que trabajamos en salud para que alcancemos este objetivo. ¿Cómo logramos esa coordinación? Acciones en el antes, en el durante y en el después. Y en el durante, que nos encontramos ya en la mayoría de territorios, la mayoría de municipios, la articulación en ese grupo funcional, que tengamos reconocimiento de cuáles son las necesidades que tenemos, los recursos necesarios para hacerlo, que tenemos que hacer capacitación, que tenemos que hacer una mayor evaluación de lo que es adherencia a guías y protocolos, claro que sí, que tenemos que brindar esa asistencia y ese desarrollo de capacidad a los colegas y hacer todo ese componente de monitoreo y evaluación. Recordemos, aquí encontramos los elementos que nos van a terminar detallando un poco más, las dos circulares, y las circulares que tanto la de fenómeno del niño como la de dengue, que nos da esa instrucción a las IPS, cuál es la red que le va a hacer el seguimiento, cómo extendemos ese mensaje al que me lo refirió, a ese primer nivel, a ese componente primario, para que allí puedan adelantar las visitas en conformación de red. Así sean los colegas que están en la alta complejidad, que tengan ese diálogo y reconozcan cuáles son sus instituciones de las cuales van a tener esa referencia y esa contrarreferencia. Que se participen en los equipos funcionales, que hagamos la vigilancia de tanto la infraestructura como la suficiencia de equipamientos. Hemos ido a algunas instituciones en donde, a un ejemplo, en algunos servicios no tenemos el esfigmomanómetro para niños. Y eso no puede permitirse. Se tiene que tener todo el material necesario. Recordemos que uno de los puntos de monitoreo claves para evidenciar es la atención arterial. Y entonces tienen que contar con todos los elementos, contar con el plan de contingencia y que garanticemos la oportunidad de la referencia y de la contrarreferencia. Muy seguramente a nivel también de la circular de dengue, estas mismas acciones tanto de la IAPB como de la IPS. Esta presentación también, María Cristina, queremos dejarla publicada en la página de la sociedad. Sí, quiero decirles que todo este webinar queda un tiempo en la página de la sociedad. Además, les vamos a anexar la guía de 2016 de la OPS que el doctor Valderrama va a comentar, todas estas circulares, y vamos a hacer una cosa dinámica en que sabemos que al final mucha gente se conecta después, no ha hecho las preguntas, nos pueden escribir y trataremos de contestarles muchas de las preguntas por correo, porque la idea es que esto sea participativo, que todos quedemos motivados, y el doctor va a pasar precisamente un poco solo la parte de abordaje y la ruta de atención, porque obviamente no vamos a parar en cada uno de estos puntos. De acuerdo. Listo, ya para continuar en esta parte final de este webinar. Recordemos y hacer el llamado. Tenemos ya unas rutas de atención, una ruta integral de atención en salud. Recordemos entonces dónde encontramos en la resolución 3280 esa ruta de promoción y mantenimiento de la salud, y ahora dónde vamos a encontrar, dónde ya está esa ruta de dengue, en esa componente de enfermedades transmitibles, en todo lo que es ETB. Y allí que nos menciona esto, lo que está en la guía, el dengue es una sola única enfermedad, ¿no? Que tiene un amplio espectro, desde aquellos que pueden cursar como asintomáticos hasta los que tienen el dengue grave. Recordemos que ya no hay denominaciones de dengue hemorrágico, no, hay una denominación que es de dengue sin signos de alarma, con signos de alarma que tienen que tener un manejo hospitalario, y el dengue grave que en ocasiones y la gran proporción de casos va a terminar casi que en UCI, puesto que tiene 3 características que lo van a llevar a este tipo de situación.
tanto las manifestaciones hemorrágicas como la afectación a un órgano blanco puede generarle hepatitis, miocarditis o encefalitis, y lo que es la extracción de líquido o el choque. Esta es la clasificación revisada que va a quedar también publicada acá, 2016, lo que va a ser dengue sin signos de alarma, qué características tengo yo de dengue con el signo de alarma y de dengue grave. Esto también va a ser muy importante para dar ese mensaje a la comunidad, porque puedo encontrarle un paciente en las fases iniciales con no leves síntomas, pero tengo que hacerle énfasis en cuáles son sus signos de alarma. Para que vuelva. ¿Cuándo debe volver? ¿Cuándo debe volver? ¿Cuándo tiene que consultar? ¿Cuándo tiene que prestar mucha atención? Y más en lo que serían poblaciones vulnerables. Dolor abdominal intenso a la palpación, ese es un signo de alarma que me indica que el paciente está haciendo ya extravasación de líquidos, ya se me está complicando. El vómito es otro de los signos de alarma. Entonces, paciente que tengamos en nuestro servicio y comience a tener intolerancia bilateral, vómito, deshidratación, hay que darle un manejo de seguimiento allí intrahospitalario. Lo que es la acumulación de líquidos que yo puedo encontrar a nivel de derrame pleural, derrame pericárdico, el sangrado de las mucosas, es otro síntoma muy característico. Cepillarse y el sangrado de las encías o las manifestaciones como son las petequias. El letargo, la irritabilidad, es otro de los signos de alarma, y aquí hay que nosotros incorporamos el contexto social. Un niño que viene de lejísimos, que con toda una condición socioeconómica particular, pues tenemos que revisar, tenemos que abordarlo, no podemos devolverlo 8 horas para su casa, tenemos que abordarlo y tenemos que garantizar. Precisamente estábamos comentando eso, cuáles eran las diferencias entre la guía del 2010 y la del 2016, y una de las cosas que decía el doctor Valderrama fue esa, que se incorporó eso. Bueno, y la lipotimia, la guía del 2000 anterior no tenía el tema de lipotimia, esta ya me incorpora también el componente de tener hipotensión portural, hipotimia, y el aumento progresivo del hematocrito, la hemoconcentración. Estos son los constitutivos de signos de alarma, hay que estar muy atentos, hay que de la manera más asertiva darle la orientación a la comunidad a fin de que el paciente que manifieste esta sintomatología pues tiene que consultar. Pero aquí es muy importante, y sé por eso que tenemos el invitado, el doctor Tulio, porque el dolor abdominal que uno considera pues, un signo clarísimo en dengue es precisamente el signo en la crisis de la hepatocítica. Claro, él nos va a hablar de eso ahora un poco, ¿no? Ahorita le vamos a dar la palabra a él para que nos hable un poco de eso, que también nos pareció una cosa muy interesante. Correcto. Entonces, recordarles, aquí están los signos de alarma, esta es la última guía, recordar cómo se comporta ese curso de la enfermedad, en qué fase vamos a estar, en la fase virémica, las posibilidades ya, y tenemos muchas instituciones que están desarrollando NS1, prueba también que va a orientar la conducta, esto también ya la pueden también ustedes pues comenzar a implementar en sus diferentes instituciones. Pero en todo caso, una cosa a recordar, hoy en día en Colombia se tiene capacidad diagnóstica, es decir, la mayoría de los casos, más allá del 90%, ojalá el 100%, tengan al menos IgM, o sea, no es un asunto de lo dejo en clínica, esto ya no estamos en esos tiempos, y dentro del plan de beneficios está incluido, y en un laboratorio mínimo deben hacerle IgM, y así el médico debe ser consciente de eso. Y una cosa muy importante, así el médico no lo pida, debe hacerse conteo plaquetario. O sea, no importa si no viene en la solicitud, es algo natural para el abordaje de un síndrome febril. Comentábamos que ya se introdujo en la nueva guía NS1, ya se habla de NS1. Digamos que no lo tenga, por para lo menos mejorar el diagnóstico, pero definitivamente estoy de acuerdo, ya no nos podemos quedar en nada más caso probable sin confirmación, y eso es bien importante. Correcto, y está ya incorporado en el plan obligatorio de salud, o sea, y ya se cuentan con pruebas rápidas, o sea, tampoco es una limitante. Hay pruebas rápidas que incorporan el combo IgM-NS1 o IgM-NS1, y eso les va a facilitar mucho la toma de decisión. Y como le decía la doctora Espina, de manera regular en el seguimiento de este tipo de pacientes, la hemoconcentración y la trombocitopenia hay que estarlas monitoreando. Entonces podríamos tener aquí a nivel de sus instituciones un pequeño lista de chequeo y veamos si tiene ese paciente dolor abdominal, o si no tiene vómito, o si tiene algún grupo de riesgo, la hemoconcentración, la acumulación de líquidos. Es un ejercicio que tiene que ser rutinario. Tal vez el doctor Valderrama acaba de hacer énfasis en otra cosa para puntualizar, y es que en la nueva guía se hace mucho énfasis en los grupos de riesgo. Ojo, quienes están en la guía que sean clasificados como grupo de riesgo
porque en ellos es bien importante su remisión o su hospitalización en el sitio. Exacto. ¿De acuerdo? Sí, todo paciente con signos de alarma, todo paciente, sin excepción, debe quedar hospitalizado. Debe recibir manejo hospitalario. Los métodos diagnósticos, aquí también los tenemos. Aquí lo que estamos haciendo énfasis, el diagnóstico serológico, tanto por la prueba rápida que incorpora IgM, como otro tipo de pruebas como el ya NS1, que la realizo yo en la fase de epidemia y me va a dar ya una confirmación de lo que va a ser el caso. Diagnóstico diferencial, y aquí eso también reiterar sí. la invitación a que reconozcamos eso en el territorio, en Valle del Cauca, en donde yo estoy, en ese municipio, qué está pasando, qué está circulando, qué otras alertas hay. Mencionamos ya lo de Casanare, mencionamos ya lo de que se está viendo en La Guajira, en norte de Santander, en algunos otros territorios que vamos a tener otra circulación. Va a ser muy importante descartar esos otros eventos. Sarampión, estamos teniendo sarampión. Y también nos va a ayudar a poder identificar hasta potenciales nuevos virus. Sí. Estamos ante el riesgo latente siempre, por ejemplo, de Mayaro, que no hay riesgo, que todavía no lo tenemos, pero ese diagnóstico y el que estemos muy atentos a las noticias, los invitamos a que tanto el instituto puedan consultar el boletín, como también a lo que se envía por los Centros Nacionales de Enlace, lo que son seguimiento a rumores y noticias, ustedes lo puedan también estar analizando, porque allí podemos generar una alerta de manera inicial. Y el tratamiento, pues el tratamiento es de acuerdo a si el paciente tiene algún signo de alarma. Aquí también los invitamos a que consulten la guía, que la consulten, está muy detallada ese manejo que tenemos que hacer. El paciente que tiene dengue con signos de alarma, el paciente que tiene con dengue grave, hay que hacer un manejo mucho más agresivo. El paciente con dengue grave es un paciente que yo puedo tener un paciente ya choqueado, tendría que hacer una reposición como lo mencionamos allí en la guía de 20 cc por kilo. El paciente con dengue con signos de alarma está en margen de 5 a 7 cc por kilo y un manejo de hidratación muy acuicioso, pero no solo ponerle el bolo, sino hacerle ese monitoreo de sus constantes vitales, porque también nos hemos encontrado en instituciones de experiencias que la sobrehidratación puede también tener pues, las complicaciones y de forma deleteria del paciente. Para recordar, el tratamiento es sintomático y lo principal es la hidratación, fundamental. No es necesario esperar el resultado del laboratorio para tratar al paciente, pero sí va a ser importante. Va a ser importante que allá puedan garantizar casi a la mayoría, si no al 100% de sus pacientes, ese diagnóstico confirmatorio, como lo mencionó la doctora Marta. Si se presenta algún signo de alarma, debe quedar en observación, por lo menos dejemos en observación a nuestros pacientes, monitoreémoslo, tomémosle sus paraclínicos, veamos cómo evoluciona a esa hidratación, entendamos el contexto social del paciente. En ese proceso aprovechemos para educar cómo los hermanitos, cómo la familia tiene que protegerse en su entorno. Aprovechemos para dar este material de cortémosle las alas al dengue, cómo hacemos la educación para que los miembros de la familia se alternen el lavado, el cepillado de la alberca. Eso va a tener un impacto y ya lo estamos midiendo y lo estamos ya teniendo en varios territorios. Pensemos en las distancias que recorre un paciente y el problema de la deshidratación en climas cálidos. El aumento de la temperatura está siendo muy marcado en muchos territorios y la rapidez con la que se deshidrata un chiquito o un adulto mayor, pues vamos a tener que considerarla. Y para ampliar información de todo este tema de promoción, prevención, los invitamos a que estén muy atentos tanto a nuestra página www.misalud.gov.co como a la página del instituto www.instituto.gov.co y aquí a la página de pediatría. Todo va a quedar también aquí acceso desde la Sociedad de Pediatría. Y ya para completar toda esta parte que nos ilustró muy bien el doctor Valderrama, el doctor Tulio Moreno nos va a hablar un poco del diagnóstico diferencial, como ya les decía. Ustedes lo van a ver desde Cali y sabemos que él posiblemente quiere hacer otros aportes, dado que el Valle es otro de los departamentos donde se ha visto mucho dengue y tienen gran experiencia en esta patología. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Quiero saludarlos a los panelistas, a los organizadores y a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Efectivamente, el tema que hemos venido trabajando desde el Instituto Nacional de Salud, en cabeza de la doctora Marta, para quien va un cordial saludo, es el reconocimiento de las
patologías con las que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial cuando abordamos pacientes que en principio, sobre todo por la parte epidemiológica, nos dan un cuadro clínico que sugiera dengue. En este sentido, con todo lo que ya se ha comentado, tanto por la doctora Marta como por el doctor Valderrama, tenemos una amplia normatividad que nos permite hacer todo el manejo referente a la parte de enfermedades transmitidas por vectores, pero también tenemos que empezar a pensarnos como un país en el que tenemos unos eventos de interés en salud pública que son no necesariamente infecciosos, como en este caso el dengue, pero que tienen unos cuadros similares, un cuadro clínico similar, que en ocasiones nos lleva a hacer diagnósticos diferenciales. En ese contexto, y ya teniendo en cuenta pues todo lo que hemos hablado, tanto de los departamentos en los que hay compromiso por los brotes de dengue, los municipios comprometidos, quiénes son los actores o los principales en este tema de la salud pública integrado con el manejo individual, que es la parte clínica, que somos los clínicos que atendemos a los pacientes, pues es muy importante que hagamos este abordaje conjunto para que nos demos cuenta de la importancia de esta vigilancia epidemiológica y sobre todo del reporte de los casos. Entonces, si hablamos de diagnóstico diferencial, nosotros podemos hablar de que este diagnóstico diferencial lo podemos dividir tanto en la fase febril, ya todos conocemos pues la guía de dengue, la fase febril, la fase crítica, la fase de recuperación, y en este sentido podemos hablar de que en la fase febril hay unos diagnósticos diferenciales de los que ya se ha hablado, entre ellos pues la malaria, la influenza, el chikungunya, el Zika, la primoinfección por VIH cuando los pacientes inician sus primeras manifestaciones, mononucleosis infecciosa, la parte de las meningococcemias o las meningococosis, la leptospirosis y entre otras pues la fiebre por riquecias, fiebre amarilla, todo esto teniendo en cuenta el contexto territorial en que nos encontremos. Pero también dentro de la fase febril hay enfermedades que no necesariamente son infecciosas, como por ejemplo la drepanocitosis. Que la drepanocitosis, siendo una enfermedad hematológica, es una enfermedad hereditaria que dentro de las manifestaciones clínicas de una crisis puede producir fiebre sin un foco infeccioso. También tenemos la fase afebril del dengue, que ya incluso dentro de la misma fase inicial, pues el paciente puede tener signos de alarma como el dolor abdominal y nos obliga también a hacer diagnósticos diferenciales que pueden ser incluso quirúrgicos, como una apendicitis, pero también dependiendo del sitio del dolor, pues también pensamos en hepatitis, en colecistitis aguda, cualquier patología que nos involucre pues la parte del cuadrante superior derecho del abdomen. Y más adelante, si tenemos ya un paciente que tiene signos de shock, porque recordemos que para los clínicos, que somos los que enfrentamos directamente al paciente en la consulta, el paciente puede que no nos llegue en las fases iniciales, sino que ya llega a consulta o a solicitar un servicio de salud en urgencias ya en una fase avanzada. Entonces el paciente que nos puede llegar choqueado. Y dentro de esos, también el paciente en shock pues tiene unos diagnósticos diferenciales entre los que se encuentran, entre otros, pues dependiendo del grupo etario, la cetoacidosis diabética o los choques sépticos por otros procesos infecciosos. Pero ese choque también se puede producir en los pacientes con drepanocitosis. Entonces, con todo este contexto, tenemos que unir la parte epidemiológica, la vigilancia epidemiológica que hemos venido realizando ya entre las enfermedades huérfanas. Se encuentra la drepanocitosis, es una enfermedad que es de notificación obligatoria como enfermedad huérfana. Sabemos que la lista es extensa, pero la drepanocitosis está en el número 751 y con ese número lo debemos reportar en el informe que se hace para vigilancia epidemiológica desde las IPS. Pero eso solo se puede lograr si nosotros los clínicos identificamos a los pacientes y diligenciamos la ficha epidemiológica. Una vez tenemos estas fichas epidemiológicas es que podemos empezar a hablar de los temas
como vigilancia epidemiológica y acciones en salud pública para disminuir el impacto de la drepanocitosis. Y claro, cuando tenemos un evento como el dengue, que afecta a una amplia cantidad de población, tenemos que conocer nuestros entornos también, como lo dijo el doctor Valderrama, porque esa epidemiología local, lo que antes llamábamos el perfil epidemiológico, que ahora pues tenemos que revisarlo como los análisis de situación de salud, nos van a decir qué riesgos propios del territorio en el que estamos ejerciendo nuestra profesión médica son a los que nos enfrentamos a diario. Y entre esos tenemos que, de los departamentos que mostró la doctora Marta Ospina, donde tenemos dengue, pues hay departamentos que tienen una población que tiene drepanocitosis, pero que si miramos nuestras cifras de reporte en vigilancia epidemiológica en Civigila, pues prácticamente no se ven. Y la importancia de estos casos es que teniendo una drepanocitosis como enfermedad de base, que entre otras cosas, tanto en las guías de la OMS 2010 como la de 2015 y las guías colombianas para el manejo de dengue, se reconocen como personas como grupos de riesgo a los que tienen algunas enfermedades crónicas. En la guía de la OPS dice de las enfermedades hematológicas, pero en la guía colombiana habla específicamente de la anemia de células falciformes o drepanocitosis, porque tenemos una prevalencia de esta enfermedad genética hereditaria que, dependiendo de los territorios, pues puede ser una prevalencia alta. Ya contextualizándonos en cuanto a lo epidemiológico, lo clínico, la parte pues de los vectores, la parte del agente causal de la enfermedad, que es el virus del dengue con cualquiera de sus serotipos, pues tenemos que focalizarnos en la parte ya de atención, que es en el huésped. Y el huésped, pues ese es nuestro paciente que nos va a llegar a los servicios en cualquiera de los estadios de la enfermedad y que en lo posible tenemos que pensar cuándo puede ser un paciente con drepanocitosis si es que no tiene el diagnóstico previo, o si el paciente ya tiene un diagnóstico previo, con mayor razón debemos empezar a manejar este paciente como un paciente de muy alto riesgo. Y en ese contexto es donde queremos hacer el llamado para que el diagnóstico, así como en las guías habla de los diagnósticos diferenciales de la malaria, la influenza, el Zika, el chikungunya, pues también se debería incluir, o se debe incluir los diagnósticos diferenciales, la drepanocitosis, aunque no sea una enfermedad infecciosa y transmitida por vectores. ¿Por qué? Porque si nos llega un paciente, lo que vemos cuando nos llega un paciente a urgencias, cefalea, mialgias, artralgias, decaimiento y malestar general, en un contexto donde hay brote epidémico de dengue, pues tiene los signos clínicos de un dengue sin signos de alarma. Si a este paciente le adicionamos que tiene dolor abdominal, nos indica un paciente probablemente con signos de alarma y ya debería ser hospitalizado. Sin embargo, el riesgo más grande que hemos visto, según algunos estudios, es que hay pacientes con dengue sin signos de alarma. Es un dengue que se puede clasificar como el grupo A, que se puede manejar ambulatoriamente, pero que si tiene la enfermedad drepanocítica, estos pacientes son los que llegan a complicarse y los que generalmente pueden llegar eventualmente a una mortalidad que se atribuye a dengue. Entonces, la importancia de hacer un diagnóstico diferencial con drepanocitosis es que los pacientes a los que consideramos del grupo A, que son de manejo ambulatorio, si tienen confirmado un diagnóstico de drepanocitosis, ese paciente tiene un alto riesgo de tener complicaciones y muerte por drepanocitosis en el contexto de una infección por dengue. ¿Por qué? Porque el dengue es un disparador de la crisis drepanocítica. Entonces ha habido casos en los que se presenta la discusión si el paciente tiene dengue o si el paciente tiene Zika, como voy a hacer aquí una interpelación y es hablar de un artículo que se publicó acerca de creo que era la primera mortalidad que se reportaba por Zika. Entonces el título en una de las revistas de Infection Disease, en uno de los volúmenes de Infection Disease, era un caso fatal de Zika en un paciente con drepanocitosis en Colombia. Ese caso lo revisamos y lo que encontramos es que no era un caso fatal por Zika,
sino que el paciente tenía una infección por Zika y otras infecciones que también tenía por vectores, pero toda la patología mostraba compromiso por drepanocitosis. Entonces, volviendo al contexto del diagnóstico diferencial, es importante que los clínicos tengamos el acercamiento a la parte epidemiológica de nuestros territorios, pero también la parte, cuando abordamos a un paciente, tener en cuenta este diagnóstico diferencial. Sobre todo en los pacientes en los que la evolución clínica del dengue no es la esperada. Entonces, esa fase febril que antes del cuarto día hace que el paciente entre en choque, o antes del tercer día entra en choque, nos dice que está por fuera de los tiempos en que se presenta el choque habitualmente. Entonces, un paciente que tiene un dengue grave dentro de un tiempo que no es el que se presenta habitualmente. Entonces, en este tipo de pacientes podemos empezar a sospechar, dependiendo del contexto territorial, sobre todo porque si la drepanocitosis es más frecuente en personas de raza o etnia negra, pero no es exclusiva. Entonces, lo que hemos tenido son casos de pacientes que no son de raza negra o de etnia negra, pero han resultado como pacientes que se clasificaron como muerte por dengue y fueron pacientes que murieron por una crisis drepanocítica. Está documentado en la publicación que hizo el doctor Echeverry en 2010, pudo mostrar que de 11 casos de mortalidad por dengue en el Hospital Universitario del Valle, en esa presentación que se hizo, creo que fue en Medellín, 3 casos eran casos en los que se demostró que eran crisis drepanocíticas. Posteriormente vimos que en 2003, en la epidemia que se presentó también en Colombia y afectó al Valle, en una de las instituciones de alta complejidad se atendieron 1.173 casos de dengue y de esos, o se reportaron 1.173 casos de dengue y de esos hubo una mortalidad de 3 casos. De los 3 casos que murieron por dengue en esa institución, 2 tenían drepanocitosis. Entonces, mirando esos antecedentes, nos hace pensar que este diagnóstico diferencial debe ser tenido en cuenta sobre todo de acuerdo a nuestro territorio. Sin embargo, no podemos dejarlo solamente a que es en los territorios donde hay más personas de raza negra o de etnia negra, porque pues también tenemos pacientes que viven en Bogotá, por ejemplo, y tienen dificultades para tener acceso a atención en salud que les garantice un buen seguimiento en drepanocitosis. Entonces hay personas que viven en Bogotá, en Manizales, y a veces se desplazan hasta Cali porque se conoce más de la enfermedad en Cali. Y por eso es que les decía, no es necesario pues que sea solo en estos contextos territoriales donde hay más personas a riesgo de drepanocitosis y dengue, sino que tenemos que tenerlo dentro de nuestro ejercicio como clínicos a diario. Muchas gracias, doctor Moreno. Creo que para todos los clínicos que lo estamos oyendo ha sido una alerta que de verdad yo creo que nos tiene que motivar a pensar en drepanocitosis. Habíamos comentado con la doctora Ospina antes de empezar que algunos de los casos en estudio de muerte eran drepanocitosis. Yo creo que es un muy buen llamado de atención y usted hizo un muy buen enfoque del diagnóstico diferencial en las distintas fases del dengue. Yo creo que con esto hemos definitivamente cubierto un muy amplio espectro de la enfermedad, ya lo decía el doctor Valderrama. Tenemos la parte de la EGI, tenemos toda la parte de las guías, la doctora Ospina ya nos puso muy claramente, nos expuso en qué estamos y un poco hacia dónde vamos y qué se espera de todos nosotros, y me encanta el lema, quitémosle las alas al dengue. Yo creo que ese también lo vamos a poner en la página de la Sociedad de Pediatría para todos sentirnos motivados. Yo no dudo que va a haber muchísimas más preguntas para ser cumplidos en el tiempo, completamos la hora, pero como ya les decía, queda abierto el webinar un tiempo, se puede entrar a través de la página de la Sociedad de Pediatría, también va a haber la posibilidad de que envíen algunas de las preguntas que se las haremos llegar a los 3 ponentes. Yo creo que también de la parte del doctor Moreno en Cali va a haber algunas preguntas de los clínicos. Salgamos muy motivados a que no se nos pase un dengue y
Ojalá, ya decía el doctor Valderrama, la meta es alta porque la OPS dijo 1% de mortalidad y el doctor Valderrama nos dice 0,2, ojalá fuera 0 y ojalá pudiéramos terminar esta nuevo brote y epidemia de dengue con 0 muertes, pero para eso todos tenemos que trabajar. Muchas gracias, la sociedad también les agradece, sabemos que mucha gente está participando y está conectada, ojalá lo sigan haciendo en los próximos webinars. Gracias, doctora Ospina, por habernos acompañado, gracias, doctor Valderrama. Sentimos que el trabajo de la sociedad con el Ministerio y el Instituto siempre nos enriquece a todos. Mil gracias, buenas noches. Buenas noches.